El presidente de la República, el Banco Central de Venezuela, anuncia un nuevo cono monetario. ¿Cómo va a incidir eso en la economía en la actual circunstancia que se encuentra? Mira, yo me imagino que habrá tal vez mayor facilidad porque habrá más dinero circulante, porque ahorita parte del problema es que de la masa monetaria una porción muy pequeña está expresada en billetes y en monedas. De allí que haya un sobreuso de la plataforma tecnológica y por supuesto muchísima preocupación de parte de la gente, los pequeños negocios que venden al contado, que venden en efectivo porque además no tienen puntos de venta. Pero ese no es el problema. Si nosotros tenemos que ir al fondo de los problemas, el problema es la indisciplina fiscal que genera estos niveles de inflación y que genera estos niveles de escasez y que por lo tanto tiene a la población en una circunstancia de muchísima preocupación por un empobrecimiento que es insoportable, que no puedes medirlo en términos de semanas, sino que ahora lo estás midiendo en términos de días. Entonces tú podrás poner el billetico que quieras. De hecho, Zimbabue llegó a tener, en una circunstancia similar a esta, llegó a tener un billete de millones de su moneda. Ese no es el problema. El problema es que si nosotros queremos salir de esto, nosotros debemos solventar el problema del socialismo del siglo XXI, que con su indisciplina fiscal, con su intervencionismo, con su forma de perseguir al sector privado y no garantizar los derechos de propiedad, nos está condenando a todos los venezolanos, sin importar si son chavistas, o son maduristas, o son caprilistas, o son del grupo de Henry Ramos, sin importar cuál sea la afiliación política, todos estamos condenados a padecer hiperinflación, pobreza e incluso hambre. 6 nuevos billetes, repito la información, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000. Sin embargo, nosotros vamos a refrescar la información que ofreció el presidente de la República, Nicolás Maduro, con respecto a esto. Es que en los próximos días, el 15, entra en circulación la nueva edición del billete de 500 bolívares. Y en los próximos días entrará una edición de un billete de 5.000 bolívares. Y así por el estilo, en enero, febrero, marzo, entrará papel moneda y moneda a circulación. Eso ya lo voy a informar con lujo de detalles, como nos lo informó ayer el presidente del Banco Central de Venezuela, el profesor Nelson Merente. Pero el futuro de la economía es el pago electrónico. Inclusive hay otras opciones que ya en el mundo están empezando a funcionar. Es todo un mundo, el mundo monetario de este siglo XXI. Todos sabemos que lo digital es hacia donde vamos, las transacciones vía plataforma, todos sabemos que hacia allá va la economía, pero esto incide en la inflación, en la entrada en vigencia. El problema es que mientras, mira, en el siglo XIX, en el XX, en el XXI y en el próximo, si los gobiernos no son capaces de mantener cierta disciplina fiscal en el gasto, si los gobiernos no se llevan por un presupuesto, si los gobiernos caen en la tentación del populismo, de ofrecer muchísimo más de lo que un país en términos de productividad puede garantizar, pues entonces seguiremos nosotros, lamentablemente, siendo el único país con este nivel de inflación y siendo además el único país que mantiene una política que hace rato colapsó y que sin embargo a la costa del hambre de los venezolanos, de la ruina de las empresas se sostiene. Yo lo que creo es que la discusión tiene que plantearse con claridad. Todo lo que se haga dentro de los márgenes del socialismo del siglo XXI seguirá siendo colapso, desconfianza, desempleo, cierre de empresas y por supuesto pobreza y hambre. Todo lo que se intente para revertir un modelo económico colapsado, o sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno delimitado que no tiene por qué tener empresas públicas todas quebradas y todas corrompidas, si nosotros tenemos un gobierno que se dedique a la abundancia institucional, a la justicia de verdad y a la seguridad ciudadana para que no nos sigan matando, somos el país más peligroso del mundo. En lo único que nosotros sumamos todos los fines de semana son asesinatos violentos. Si nosotros garantizamos seguridad ciudadana y si nosotros garantizamos que haya sistema de mercado
defensa y garantía de los derechos de propiedad, bueno, nosotros saldremos de esta y no tendremos por qué estar imprimiendo billetes cada día de más alta denominación. Y yo creo que lo preocupante es que todos estamos atascados en tratar de buscarle cura a algo que es incurable. Este socialismo no tiene remedio. Este socialismo, mientras más socialismo tengamos, pues entonces más pobreza tenemos. Yo no entiendo cómo nosotros podemos discutir dentro de esos márgenes cuando aquí afuera de la Asamblea Nacional la gente está buscando entre la basura que comer, cuando hay colas de gente que no saben si va a conseguir su pan, cuando la gente no tiene empleo porque lo está perdiendo y cuando además ocurre algo terrible. Y es que el gobierno está saqueando los inventarios porque está obligando a los comercios a vender por debajo de sus costos. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir lo que ya la gente sabe, que la guerra económica es un invento del gobierno para no asumir la responsabilidad del colapso de su política económica. Que no hay ni guerra económica, ni por supuesto tampoco invasión marciana, que nadie ha visto al chupacabra y que tampoco creemos que sea verdad eso de la conspiración cibernética para tumbar los puntos de venta. Lo que ocurre es que aquí, por congelamiento de tarifas, ya el sector de telecomunicaciones, el público y el privado, dijeron que con tarifas congeladas que son más baratas que un café en vasito de plástico de una panadería, y con el vandalismo que se ha desatado y que hace que en los centros de comunicación remota se roben los cables, se roben las baterías, bueno, tendremos un sistema de telecomunicaciones que en cualquier momento colapsa y esa es la razón. Entonces se juntó todo. En primer lugar, el gobierno multiplicó por N la masa monetaria disponible en el último trimestre del año porque sigue jugando al populismo. En segundo lugar, estacionalmente por temas de lo que se llaman aguinaldos y utilidades, la gente tiene más dinero. Y en tercer lugar, bueno, con un sistema de telecomunicaciones que no se parece al país porque se dejaron las inversiones. Y esa es la tragedia de este país, que el gobierno no parece que esté gobernando, no parece que esté preocupado del sistema que tiene que mantener o que tiene que proponer que se mantenga. Y con tarifas congeladas, con régimen de control de cambios corrompido y colapsado, con régimen de control de costos y precios que tiene a la empresa el rota en su espinazo de mercado, con la inamovilidad laboral, bueno, con este socialismo, que por supuesto se transforma en política, que no es solo consigna, pues lo que estamos viendo es lo único que puede haber. Entonces, no es un accidente la inflación, no es un accidente la escasez incluso de dinero. O sea, no hay pan, no hay dinero, no hay pollo, no hay carne, no hay medicina. Es lo mismo, porque es que con este modelo económico la escasez es el signo, la inflación es el signo, la pobreza es el signo. Mira, están cerrando 2/3 de las empresas venezolanas y estamos perdiendo 700,000 empleos. ¿Cómo se va a crear un empleo? ¿Cómo se va a abrir una empresa aquí con un régimen como el socialismo del siglo XXI que persigue a los empresarios, que no les respeta su derecho de propiedad, que no permite que haya actualización tecnológica, que no hay forma de que tengan un punto de venta, que no tienen seguridad y por supuesto lo que ocurrió ayer con el hijo del dueño de un comercio, porque se lo asesinaron? Pésame para esa familia. Bueno, ¿cómo en estas circunstancias, en donde la gente quiere salir corriendo, cómo con este modelo económico, en estas circunstancias puede haber alguna solución? Lo del billetico hoy será de 50,000 y a lo mejor dentro de 4 meses será 100,000. Tomando en cuenta unas declaraciones del economista Francisco Rodríguez, y es que él aparentemente cree que Venezuela podría crecer 1.9% el próximo año, tomando en cuenta que el gobierno no va a tener un gasto fiscal como lo ha hecho durante estos últimos años. ¿Se quedó el gobierno sin dinero? Era la pregunta que yo Bueno, hacía. mira, Francisco Rodríguez, que siempre ha estado cerca del gobierno, que ya no está en el Banco of America, sino en su propia casa de intermediación, que vende bonos venezolanos y que por lo tanto le interesa mantener la imagen del país y la imagen de la solidez financiera del gobierno al alza porque toca sus negocios. Él está colocando una cláusula condicional y es que el gobierno se atenga a una disciplina fiscal que en los últimos 20 años nunca ha tenido este gobierno. Todos los demás economistas predicen un 2017 terrible, porque la inercia de políticas públicas que el gobierno mantiene, pues no da para ninguna otra predicción que no sea más inflación y peor, una caída todavía mayor. A mí me sorprendían esas declaraciones de él. Eso tiene que ver con sus propios intereses, yo lo he dicho en las redes sociales, él tiene que declarar, miren, yo vendo bonos venezolanos, yo declaro en razón del interés que tengo de que los bonos venezolanos tengan un precio razonable
inestable. Y bueno, en todo caso, yo no comparto con él esa posición, y lo que sí creo es que su llamado de atención de que el gobierno sí mantiene mayor disciplina fiscal, sí deja el régimen de control cambiario de 2 tramos, sí elimina la persecución contra la empresa privada, por supuesto que va a mejorar el clima económico. Ahora, yo no veo que ninguna de esas cláusulas condicionales esté en el discurso del gobierno, sino todo lo contrario. Sigue habiendo régimen de control de cambios, sigue toda la legislación socialista vigente y sigue la persecución contra la empresa privada. Ahora, economista, hace algunos días el presidente Nicolás Maduro aseguraba que este era el último año donde se mantuvo un sistema de rentismo petrolero y que en el 2017 se iba a cambiar el modelo económico. ¿Significaría esto una rectificación del gobierno? Precisamente mañana se van a anunciar nuevas medidas cambiarias. ¿Esto hace plato para qué? ¿El gobierno de verdad va a cambiar drásticamente este modelo o seguiremos viendo lo mismo? Bueno, de nuevo, a los gobiernos se les evalúa por sus principios y por sus precedentes. No hay nada ni en sus principios ni en sus precedentes que diga que va a cambiar el modelo rentista, porque para cambiar el modelo rentista, o sea, para depender menos del petróleo, deberíamos tener, por lo tanto, un gobierno sin empresas públicas, un gobierno mucho más limitado y mucho más pequeño, y un sector privado todavía mucho más promovido, con un régimen de mercado estable, con normas claras y con respeto a los derechos de propiedad. La única forma de salir del rentismo es creando empresas privadas y respetando las leyes del mercado. Y este gobierno, mientras dice eso el presidente Maduro, tiene a toda su burocracia en las calles saqueando los comercios, saqueando los inventarios, obligando a los comercios a vender por debajo de los costos. Entonces no hay ningún cambio en el modelo, que es un modelo represivo y que persigue a los comerciantes. Ahora, cada vez que se saquea un comercio, se pierde el comercio y se pierden los empleos de ese comercio. Por eso te digo que estamos sumando desempleo que va a ser muy difícil de reponer, entre otras cosas porque no cabe un empleado público más. Ya este régimen tiene 2.7 millones de empleados públicos, y te voy a poner una comparación. El gobierno norteamericano, el gobierno central, tiene 3 millones para 300 millones de personas. Con este gobierno no hay confianza que se pueda plantear. Tú estás diciendo algo que fue absolutamente claro y bonito para América Latina. Cambió el gobierno, o sea, se superó el kirchnerismo y el populismo socialista del kirchnerismo, por cierto, apalancado financieramente por el gobierno venezolano, y con un nuevo gobierno se restablecen las bases de la confianza cuando el gobierno se compromete a mantener sus políticas económicas independientemente del costo de corto plazo. Entonces, para que nosotros salgamos de esta debacle, tenemos que salir de un político que se afinca en el error. No es solo liberar el tipo de cambio, no es solo eso, hay que eliminar la ley de ilícitos cambiarios, hay que eliminar la ley de costos y precios, o sea, es acabar con una legislación que nos ha hecho muchísimo daño, y tiene que haber, por supuesto, un gabinete que genere confianza. En la economía, como toda disciplina social, la expectativa de legitimidad, la confianza, el creer en la validez, no solo de la política, sino de los que la llevan adelante, es muy importante, porque sin confianza, sin creencia en la validez, no hay ninguna forma de que una política pueda tener éxito. Yo le he pedido millones de veces al gobierno que haga 3 cosas, a este gobierno. En primer lugar, que se deje del socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, que cambie el gabinete económico, porque este gabinete no va para ningún lado, no produce confianza suficiente. Y en tercer lugar, que por supuesto establezca un convenio social con el país en el cual el respeto por los derechos de propiedad, el libre mercado, el ánimo emprendedor tengan garantía. Rápidamente, ¿cree que alguna de las 3 sea posible efectuarla ya? Yo no creo, porque es que este gobierno es su propio saboteador. O sea, si alguien conspira contra el gobierno, es el gobierno. Propio gobierno. Es el propio gobierno. Vamos a escuchar al presidente de la CanTV, a Manuel Fernández, a propósito de lo que ocurrió este fin de semana en la Torre de Credicar y la plataforma, los puntos de venta. Vamos a escucharlo. Se registran 2 ataques desde el punto de vista negativo de la intención, exitosos. Cada uno tiene un efecto entre 30 y 40 minutos. Uno está cercano a la 1 de la tarde y el otro está cercano a las 2 de la tarde. Nuestros compañeros, nuestros trabajadores y trabajadoras de CanTV, formados a lo largo de todos estos años, han sido capaces, antes y ahora, en tiempos de la guarimba nos hicieron 210 ataques en 3 semanas y repelieron el ataque claramente.
en aquella oportunidad y esta vez lo volvieron a hacer. A las 3 de la tarde ya era perfectamente normal el tráfico en Venezuela. Una cosa importante a resaltar es que en esos 3 enlaces en los que tuvimos dificultades hay muchos clientes corporativos. La IP origen viene de afuera. IP es una sigla que significa Internet Protocol, protocolo de Internet, y se asigna por direcciones fijas y dinámicas. La que está originando el ataque viene de afuera y está buscando una dirección interna en PDVSA. Ese es el recorrido del ataque. Bien, ahí escuchábamos al presidente de la CanTV, Manuel Fernández. Hablan de conspiración, de un nuevo ataque desde afuera. Ya hay detenidos por este caso también. Sí, señor. El fin de semana se llevaron varias personas detenidas de allí. Hay que decir que hay algunos bancos que no pasan por esta red, como el Banco Mercantil, creo que es Banesco, y el otro es el Banco de Venezuela, si mal no recuerdo. No pasan por esta red, de esta plataforma de Credicar. Sí, Credicar es un conglomerado de servicios. Todo sistema, por supuesto, está sometido a fallas y está sometido a vulnerabilidades. Ahora, a mí me parece que la explicación más sensata es que nosotros hemos dejado de invertir en nuestra plataforma de telecomunicaciones, que las tarifas congeladas afectan a CanTV y afectan también a las empresas del sector privado, y que esa infraestructura ya no se parece al país. Un sobreuso podría colapsarlo, un accidente puede ocurrir, pero de allí a dar el salto a que hay una gran conspiración internacional contra los sistemas, a mí me parece, yo insisto, me parece que forma parte de las tradicionales teorías paranoicas de la conspiración que usa este gobierno para no asumir su responsabilidad. El problema del país no está en la caída del sistema, está en que en este momento una masa monetaria explosiva por inmensamente grande está afectando además la relación entre billetes y el resto de la masa monetaria. ¿Cómo afectó eso al comercio este fin de semana? Bueno, pues por supuesto, si tú no tienes punto de venta disponible, tú no puedes vender. Es así de simple. Además, con la falta de efectivo. Y no hay efectivo suficiente, además con la inflación, el efectivo, tú puedes tener todo el efectivo que tú pretendas y finalmente con eso puedes comprar poco. Lo que espera el comercio y el sector productivo es una política sensata, un gobierno que invente menos y que esté más disponible a garantizar un sistema de mercado que le hace falta al país. Ahorita lo que nosotros tenemos es el socialismo del siglo XXI, un socialismo que ha desechado el mercado, que le ha roto el espinazo a la empresa privada y que con eso lo único que ha producido es desempleo, pobreza, miseria, inflación y escasez. Los que estamos en Venezuela y nos vamos a quedar aquí, lo que tenemos es una inmensa capacidad de resiliencia y de fortaleza. No somos insensatos. Sabemos que mientras el gobierno siga con estas políticas económicas, esto va para peor. Pero todo pasa y yo creo que estas políticas económicas colapsarán en algún momento y el gobierno va a tener que tomar medidas correctivas.